Buenos días. Hoy vamos a empezar un grupo de exposiciones acerca del criterio de Yuri, el péndulo invertido. Además estamos acompañados de una ponencia que nos va a dar el profesor Molina. Primero que todo, vamos a presentar el criterio de Yuri que por mi grupo, que estamos integrados por Wilmer Jiménez, Karen Cheri y mi persona, ¿verdad? El criterio de Yuri es una prueba para la estabilidad del sistema de control del lazo cerrado. Como tal, el criterio de Yuri nos permite calcular en forma, digamos, rápida y fácil si un sistema es estable o no, sin calcular la prueba a través del cálculo de las raíces, que digamos un procedimiento tedioso y largo. Partiremos entonces del polinomio de la ecuación característica y veremos la estabilidad de él. Para dicha condición, primeramente tendríamos que igualar el polinomio a cero, teniendo la ecuación característica de forma y teniendo en cuenta que el coeficiente del primero sea mayor que cero. Y elaboraremos esta tabla o esta matriz que nos va a dar determinar el criterio de Yuri, más otros puntos que a continuación. Para construir la tabla, primeramente tomaremos cada uno de los coeficientes que acompañan a la z, las cuales irán ordenados de menor a mayor. Todos los coeficientes. En la primera fila están todos los coeficientes del primero al último y luego en forma inversa, como vemos acá. Luego en la segunda fila estarán otra cantidad de términos igualmente de menor a mayor y de mayor a menor, y así sucesivamente hasta llegar al último término. Estos términos se calculan a través de unas determinantes que las vamos a presentar a continuación. Como vemos aquí, para B usaremos esta determinante que sería con los valores K desde 1 hasta N, y la determinante de C y la determinante de Q. Además de eso, tiene que cumplirse los siguientes 4 puntos, ¿verdad? Que la magnitud del primer término del último término, perdón, sea menor que el primer término, ¿verdad? Que la ecuación evaluada en 1 sea mayor que 0. Que cuando la ecuación sea evaluada en menos 1, sea mayor que 0 cuando n es par, y cuando n sea impar, cuando evaluamos cuando p de menos 1 sea menor que 0 para n impar. Los otros 4 puntos serían que b sub n menos 1 sea mayor a la magnitud de b sub 0 y que c sub n menos 2 sea mayor a c sub 0. Además de eso, que q2, la magnitud Q2 sea menor que Q0. Al cumplirse estas condiciones, ¿verdad? Tendremos que... Estas últimas condiciones solo hay que probar para sistemas de tercer orden o en órdenes superiores. Para los sistemas de segundo orden, la tabla de Yuri consta de una sola fila. Lo dejo con mis otros amigos que van a poner... bueno, perdón. Para tenemos un ejemplo para ver que tenemos una ecuación característica, ¿verdad? Simplemente primero determinamos al número n, que es el mayor coeficiente que está expuesto al z. Luego determinamos cada uno de las a, ¿verdad? Que sería 1, 1.117, menos 0,1 y 0,2. Estos estarán en la primera fila ordenados de forma decreciente. Y en la segunda fila, inversa. Pásame la info. Después calculamos el renglón n menos 2, 2n menos 3. ¿Verdad? El coeficiente ya vimos que era 3, 2 por 3c menos 3 serían 3. Y luego iremos colocando la primera fila y la segunda fila.
Vendríamos por la tercera fila donde calcularemos B sub 0, B sub 1 y B sub 2. Para ello aplicaremos la matriz, la determinante que habíamos visto en la primera clase. Ok, esta es la determinante. Determinamos cada uno de los puntos y sería, para B2 sería A3, A2 y A1 la multiplicación. A3, A2 menos 1 por 1. Este nos daría el resultado de B2. Igualmente para B1 tomaremos cada uno de los coeficientes y calcularemos la determinante, que está aquí a continuación. Y finalmente para B sub 0. Igualmente cada uno de los coeficientes tomamos la determinante y hacemos el respectivo cálculo. Finalmente veremos los 4 puntos. Cuando es segundo grado simplemente vemos los 3 primeros puntos y determinamos que la magnitud del tercer término es menor a la del primer término. Como vemos aquí, el primer término es 0.2, es menor que 1. Se cumple esta condición. Entonces evaluaremos a P de Z en Z menos 1, en Z1. Colocamos uno en cada uno de los respectivos y desarrollamos la ecuación. Nos quedamos de esta forma y al hacer esta sumatoria, la P de sub 0, P de 1 es igual a 0. El resultado de la segunda condición indica que por lo menos hay una raíz en Z igual a 1. Por lo máximo del sistema es críticamente estable, evaluaremos las siguientes condiciones para comprobar y concluir. Vamos hacia la tercera condición. Estamos como n es impar, tiene que cumplirse P de Z menor que 0. Ahora evaluamos en P de menos 1. Colocamos igualmente la ecuación, sustituimos a Z por menos 1, elevamos al cuadrado y hacemos las operaciones y nos da menos 1.8, lo que hace satisfacer la tercera condición. Y por último, la cuarta condición, que de sub n menos 1 es mayor que B sub 0 y que de B sub 2 es mayor que B sub 0. Ya tenemos los valores y lo observamos que son mayores. Por lo tanto, se satisface la cuarta condición. Ya al cumplirse la primera, segunda y todas las condiciones, podemos decir que el sistema es críticamente estable. Muy buenos días. El grupo número 2 habla sobre la transformación bilineal y el criterio de estabilidad de Roncourt, el cual está integrado por José Torres, Carlos Anacure y mi persona, Freddy Macedo. Tenemos que la transformación es un término, ¿verdad?, que se hace referencia a la acción o procedimiento mediante el cual hace cambios o modifica cualquier forma, manteniendo siempre la identidad de la transformación que se quiere realizar. Tenemos que la transformación bilineal es un mapa del plano complejo, ¿verdad?, de un punto de Z que asigna un punto W, donde podemos determinar por la ecuación, ¿verdad?, de W a su Z más D y sobre C de Z más D, donde A, B y C son números complejos y A y D menos BC no es un número igual a 0. También la transformación es llamada transformación lineal o fraccionaria, o también transformación de módulos. En particular, ¿qué queremos resolver? Es un método que para simplificar o resolver, se utiliza en líneas rectas o en círculos. También hay varias maneras para el mapeo del plano S al plano Z. ¿Okay? Esto quiere decir que esto se quiere relacionar cuando se quieren hacer aproximaciones del plano Z al plano S, y también determinar cuando es hacia adelante o es hacia atrás la transformada. En el método de transformación también lo he utilizado como un mapeo, ¿verdad?, de la manera de un semiplano izquierdo al plano derecho y en un círculo hacia el plano Z. O sea, he comprendido desde el plano S al plano Z y también un círculo que he determinado en el plano Z.
que en el criterio de Ron-Burwell, ¿verdad? Es un criterio que es de una aplicación directa a evaluar la estabilidad absoluta en un sistema análogo, que se quiere determinar el número de polos en lazo cerrado y cae en el semiplano derecho, sin calcular las raíces que se quieren determinar en la ecuación característica. Este método, ¿verdad?, también indica el número de las raíces que se quiere realizar y en el plano imaginario de JW, el cual también es utilizado si un polinomio es curvi o no, es lo que se quiere determinar como tal. También basándose en los coeficientes y también es utilizado en los polinomios de alto grado para su determinación como tal. El procedimiento de Ron-Burwell, ¿verdad?, es que se quiere determinar para reescribir o simplificar en una ecuación característica un lazo cerrado, como podemos ver la ecuación acá. En una determinación, ¿verdad?, un principio de A de su n, donde W elevado a la n, y así lo vamos sucesivamente, n a la menos 1, n a la menos 2, hasta que debemos determinar la ecuación. ¿Cómo se puede comprobar esto? Hay diferentes pasos a seguir para esta comprobación. El primero, que todos los coeficientes sean positivos, no estrictamente que se quiere determinar como tal o que se quiere establecer como tal en la ecuación. Y también que el valor de A sub n sea un coeficiente o diferente de 0 para eliminar la posibilidad de un lazo cerrado que quede en el origen del plano. También tenemos cómo se puede construir, ¿verdad? Ahora se procede a construir en general el arreglo de Hopf. Estos son unos pasos que a seguir. Luego le iré a mostrar una tabla, cómo se realiza, cómo se construye una tabla para el procedimiento del arreglo de Hopf. Primero dice, construye una columna con la potencia de W, ¿verdad?, presente en la ecuación, aun con los coeficientes son ceros. También se colocan los coeficientes de la ecuación característica en los dos primeros renglones de la potencia de descendiente. ¿Okay? Y al concluir el arreglo de Ron-Burwell, se le cambia el signo en la primera columna para determinar la estabilidad del sistema. A continuación veremos un ejemplo. Como le dije, en la primera columna se colocan todos los valores de W, luego se le hacen los valores, se calcula la estabilidad y luego se le hace el cambio de signo para determinar el sistema, la estabilidad en el sistema. También tenemos, ¿verdad?, un ejemplo a continuación donde podemos determinar cuáles son el cambio que se le puede hacer. Tenemos el primer ejemplo. En los elementos se calculan de la siguiente manera: de B sub 1 igual los valores de AN-1, AN-2 y de AN-3, donde AN es menos 1, luego se calcula el valor de B2 de AN-1, dándole valores a cada uno sucesivamente. Luego se le calcula hasta de C. C1 igual B1 de AN-3, AN-1 de B2, luego de B1 se va calculando cada uno de los factores de allí, y luego por último tenemos que su C2 es B exponencial de AN-5, AN-1 y de B3. Espero que lo hayan entendido y muchas gracias. Ya chicos, bueno, gracias por su asistencia. Yo les voy a hablar acerca del análisis de la respuesta transitoria, y más que un contenido textual, voy a decir lo que realmente entendí del punto, y en realidad que en continuación con la materia control 1, como básicamente ya lo vimos este tema, una continuación, y simplemente hay que ver en el marco laboral la importancia que tiene el hecho de saber tomar una decisión la cual la podemos llevar a cabo mediante una gráfica. Una gráfica nos puede llevar a tomar una muy buena como una mala decisión. En este caso, para eso tenemos el análisis de la respuesta transitoria, la cual básicamente nos puede explicar mediante gráficas la estabilidad o no de un sistema. Entonces, un sistema de control
y salida, en sus entradas, va regulando, por ejemplo, señales típicas, y estas señales son las de rampa, la de escalón unitario, la senoidal y, bueno, la parabólica. La más utilizada es la de escalón unitario y la senoidal, pero la escalón unitario es más fácil de estabilidad que tiene el sistema. Estas son la simplicidad que tiene una gráfica, como lo dije anteriormente, la simplicidad es la que nos permite tomar una decisión y nos permite dar respuesta rápida ante la presencia de una falla en uno de los controles. El tipo de función a la que va a estar sometido el sistema en funcionamiento normal determina o no las funciones típicas. O sea, bueno, eso dependiendo de dónde se está aplicando el control, entonces va a funcionar determinadamente o no el control, dada esa condición. Entonces tenemos dos respuestas, la de estado transitorio y la respuesta en estado estacionario. Como su nombre le indica, transitorio es porque viene dada por un trance. Ella va a comenzar y finalizar, ella va por un ciclo. Es decir, como lo vimos, es un sistema de control cerrado. Entonces la respuesta en tiempo de un sistema consta de dos partes, la respuesta transitoria y la respuesta en estado estacionario. La transitoria va desde el estado inicial hasta el estado final. El estado estacionario, la respuesta del estado estacionario es el comportamiento del sistema conforme el tiempo tiende infinito. Yo lo entendí de esta forma y bueno, corrígeme si estoy equivocada, pero si es infinito, entonces estamos hablando de un sistema abierto, porque un sistema abierto puede funcionar, pero o puede funcionar infinitamente. Bueno, la sola también, pues el cerrado también si se convierte en un ciclo, o sea que yo tenía entendido que se aplicaba en el cerrado, ¿no? No, lo que están es evaluando el tiempo desde que comenzó el proceso hasta el infinito. Es el tiempo en que vas a ir evaluando el sistema de control. Okay, no tiene nada que ver con que sea cerrado o abierto. En ambos se aplica. Bueno, yo tenía esa duda. Preferiblemente cerrado. Bueno, no sé si la tenía, pero sí la tengo. Ajá. Las características más importantes es que todo sistema estable presenta, bueno, no necesariamente, pero regular, presenta perturbaciones. Esas perturbaciones son las que causan ciertos trastornos y son las que hacen la variación en la gráfica y las que nos hacen dar cuenta que hay una falla en el sistema. Entonces, la estabilidad absoluta es determinar si el sistema es estable o inestable. Un sistema es estable cuando retorna a su situación de equilibrio después de encontrarse sometido a una perturbación. Un sistema es inestable si la salida diverge sin límite tras una perturbación. Un sistema es estable de forma relativa, siendo estable en ciertas condiciones del sistema y no en las otras. El error en estado estacionario es la diferencia entre la salida y la entrada. Es decir, un sistema no va a ser 100% estable, siempre va a tener sus perturbaciones, pero dadas esas perturbaciones en conjunto, de forma global, la gráfica demuestra generar la estabilidad que este va a tener. Esa gráfica viene dada por unos factores del tiempo. El tiempo de retardo, bueno, es que todo esto de la estabilidad es medido en base al tiempo. El tiempo de retardo, tiempo de subida, tiempo de pico, el máximo, como la máxima amplitud que este tiene y, bueno, en la otra lámina vamos a ver el tiempo, el otro que me falta. El tiempo de retardo es el alcance para que la señal alcance la mitad del valor en el estado estacionario. El tiempo de subida es el tiempo que tarda en subir entre 10 y 90%, o entre 5 y 95. Aquí, bueno, casi no lo van a ver, pero yo les traigo una gráfica. En sistemas subamortiguados se suele utilizar el 0 y 100, en sistemas sobreamortiguados se suele utilizar el 10 y 90. Yo no sé si recordamos cuando nosotros vimos control 1, cuando nosotros hacíamos la gráfica, dependiendo del resultado que nos diera la gráfica, era que nosotros podíamos determinar qué tipo de sistema estábamos manipulando. Eso era cuando teníamos lo que era el diagrama con polvo y cero. Nosotros recordamos,
tiempo pico es el tiempo requerido para que el sistema alcance el primer pico de elongación. Sobre elongación, que es la máxima sobre elongación correspondiente al primer pico, al primer y el tiempo de asentamiento es el tiempo que se necesita para que la respuesta se mantenga dentro de un margen respecto al valor final. O sea, es el tiempo que va a tardar mientras el mantiene su estabilidad de asentamiento. Y el porcentaje se define entre 2 y 5%. El objetivo del sistema a diseñar indica qué criterio de porcentaje utilizar. Aquí vamos a ver la gráfica y aquí tenemos el tiempo pico, la máxima elongación, que es la línea vertical, la línea que es horizontal, el tiempo pico, el tiempo de retardo. Aquí está lo de la máxima elongación, el tiempo pico, el tiempo de retardo. La otra. Que puede retar. Ajá. Exacto, que va a ser 5 a 25 y de 0 a 100. Y aquí vemos el valor que tiene, el tiempo de retar. Y básicamente esta gráfica va a depender del tipo de rango que utilicemos. Y la más fácil que mi concepto y la que más hemos aplicado es el de la escala unitaria, que es el que viene así, y dadas las perturbaciones, él se va a modificar. Bueno, como les dije inicialmente, todo sistema tiene su margen de error, y está en la excepción. Y el error es una característica importante de la estabilidad, y está asociada a la respuesta transitoria. En forma inherente, cualquier sistema físico de control sufre de errores en estado permanente en respuesta a ciertos tipos de entrada. Cuando tenemos una entrada que no es la indicada del sistema, el sistema tiende a perturbarse y la perturbación no tiene un error. Las constantes que vienen dadas los errores son las de posición estática, la velocidad y la aceleración. Estas son las mismas constantes que hemos visto durante el control 1 y se sigue manejando. El error de actuación es la diferencia entre la entrada de referencia y la señal de realización, y no la diferencia entre la señal de referencia y la salida. Básicamente, todos los temas que tratan de exposición es sobre la estabilidad de los sistemas, solo que vemos el tipo de respuesta que se tiene mediante las distintas entradas. Creo que hayan entendido que la vida real. Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que es el péndulo invertido. Mi equipo está conformado por Flor Villa, Carlos Sagrado y el personal Sagrado González. Un péndulo invertido, también llamado como un carro o un poste, no es más que una barra finita que se encuentra en la parte inferior por un carro móvil como tal. Este está considerado como un péndulo normal, o sea, un péndulo normal, si nosotros vemos la parte, está completamente estable. Si nosotros agarramos una varilla o un péndulo, vemos que está completamente estable, pero si lo colocamos inversamente, nos vemos que necesitamos ciertas maniobras para mantenerlo tal cual en equilibrio, pues, como tal. Es el caso que nosotros tenemos acá, donde en este carro como tal nosotros lo utilizamos de forma horizontal para poder mantener el equilibrio, para tenerlo estable. Aquí tenemos un diagrama en el cual nosotros vemos el controlador, el sistema como tal, la fuerza que se aplica, que sería para corregir el error como tal que estuviéramos manejando el lazo, para tener el ángulo de resultante, que sería mantener estable ese, como decir, en el caso que estamos hablando del péndulo. José Carlos. Bueno, acá podemos ver de la misma forma como la fecha que representan los vectores señalados, como el vector A, el B, el C y el D, las matrices, pues como tal. El bloque 1 sobre ese corresponde a la función de transferencia del integrador, como lo podemos ver acá, la función integrador. Este opera sobre cada una de las señales de entrada de forma independiente. Depende
independiente quiere decir que cada una de las funciones computables. Como todo diagrama de bloques con la función de referencia, una puesta de condiciones nulas. Eso lo podemos ver por ahí. El péndulo invertido como tal es un problema clásico dinámico de lo que es una teoría de control. Como yo le estaba explicando, el diagrama se aplica mucho en teoría de control por esa misma razón, pues necesitamos un lazo cerrado. Esto se regula como los nervios de reguladores del PID, o sea, integrador de derivador, algoritmos genéricos, etc. Las variaciones de este problema incluyen a complementos múltiples que, permitiendo un movimiento del carro, sea ordenado mientras que mantienen en el péndulo. Es por la misma razón, dando la razón de lo que estaba comentando, del carro como tal se tiene que poner de una forma horizontal para nosotros podernos poner estable como tal. Este es muy conocido, se utiliza en curvas, como ven curvas cuando construyen los edificios, que mueven grandes cantidades de peso y se mantiene siempre vertical, pero tienen una posición que tiene un contrapeso atrás y dependiendo del ángulo, contrarresta el peso, pues para mantenerse siempre en una línea vertical. Sería el mismo control de lazo cerrado que nosotros vemos, que la pesa sería lo que corrige el error del peso que estaría levantando como tal. Nosotros en un video el cual nos explica algo más específico de lo que es. Bueno, aquí podemos ver, tenemos el soporte como el carro móvil, en nuestro caso no se mueve de esta forma, sino horizontal. ¿Cómo? Tenemos que moverlo, o sea, hacia atrás y hacia adelante para mantener el equilibrio perfecto, pues. Controlador siempre lo corrige el ecuador para mantenerlo de forma vertical. Aquí podemos ver un carro manejado por un motor de paso a paso. Bueno, no se ve muy bien la figura, pero es un motor de paso a paso, el cual está programado por una tecnología PID y la labor del péndulo invertido es un perfecto equilibrio, entonces no lo utilizaría como tal. Pero si podemos ver por la misma cuestión, con un motor de paso a paso, nosotros lo podemos ir controlando, manteniendo el equilibrio de la misma forma. En fin. Creo que perdió bastante el control. Bueno, como conclusión, podemos decir que es un sistema que nosotros lo vemos a diario y podemos decir que no, es un sistema normal y se utiliza mucho. Desde llevarlo, bueno, el ejemplo que les di, una grúa, la cantidad de peso que lleva, y es una forma muy útil para transportar tantas cuestiones, porque a la hora de las construcciones que hayan hacer un edificio o algo, si no tuvieran este mecanismo, se fundamental y se aplica mucho el control. Aquí tenemos una imagen que nos dice que el hombre se encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Muchas gracias. De cálculo de estabilidad, como fueron el criterio de Yuri y el de Ross-Hurwitz. Además vimos la respuesta en el tiempo del sistema con lo que nos habló Verónica, que bueno, podemos ver con la gráfica, podemos ver cada una de las perturbaciones y tomar decisiones. Eso es algo que también es aplicado a la vida cotidiana. Y con lo que hablaron los amigos sobre el péndulo invertido, es, digamos, un caso típico de control. También se ve en los edificios, los grandes rascacielos, los cuales también no, en caso donde ya no sería una rueda móvil, sino una serie de contrapesos que cuando son sometidos a fuertes vientos y al medio ambiente, tienen que tener una respuesta, si no, perdería el equilibrio y se derrumbaría. Bueno, estas han sido unas cuantas exposiciones de parte de nuestro grupo. Espero les haya gustado, los muchachos hayan aprendido bastante, hemos estudiado bastante para
Bueno, en función de lo natural de la cuestión y el apoyo a última hora que me solicitaron, les preparé una breve reseña, por eso la ponencia la llamé así: Control inteligente, una introducción. ¿Okay? Y bueno, me van a disculpar por los láminas, que realmente por eso culpo a ustedes. Entonces la idea es que nosotros podamos ver que hay una alternativa más adicional al control que ellos estudiaron, que es el control moderno. ¿Okay? Y ese control inteligente pues, es una aplicación real que está en la calle, que se utiliza y que el día de mañana pueden enfrentarse a ella. ¿Okay? Que bueno, en todas las áreas. Un poco antes de entrar en lo que es la parte de control inteligente, pues quería hacer la doctora María de regalo esta lámina. Y es, digamos, que un poco el origen del control, más allá de estudiar lo que es, de dónde surge el control con las primeras aplicaciones. Entonces nos remontamos a la época de Aristóteles, donde nos dice allí una frase que nos va a leer Mariana. Adelante. Si cada instrumento pudiera llevar a cabo su propia función, respondiendo anticipándose al trabajo de otros, si la lanzadera tejiese y la púa tocase el arpa, si una mano que la guiara, los patronos no necesitarían ni sirvientes ni capataces. Entonces resulta que esto no es el origen de los sistemas de control, pero sí es el origen de la teoría del control. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esa época no existía una organización jerárquica de lo que actualmente conocemos, ni política, ni económica, ni socialmente. Pero sabíamos que existían objetos vivos y objetos muertos. ¿Cuál era un objeto vivo y cuál era un objeto muerto? Bueno, si el humano agarraba la lanzadera, que era la aguja, y tejía, entonces, ¿cuál era el objeto vivo y cuál era el muerto? La lanzadera o esa aguja podía tener vida sola, no. Entonces el humano era vital estar allí controlando ese proceso. Entonces por allí se empezó a darle la vuelta a todo esto de la teoría de control y empezó a crearse un enfoque, ¿no?, remontándonos a la parte sistémica del asunto. Entonces, de hecho, Aristóteles es uno de los padres de ese fundamento del control, si nos vamos mucho más atrás de Maxwell. Y esto lo publicó él en su libro de política. Entonces imagínense, cuando nosotros queríamos aplicar el control en ingeniería, ya el control existía en economía, en administración, en sociología y en otras áreas. O sea, la teoría de control realmente es algo tan amplio que no queda fuera de ningún aspecto de nuestra vida. Como lo dijo Verónica ahorita, una gráfica nos permite tomar una decisión, pero una decisión en qué área, en muchos. ¿Okay? Bueno, entonces, bajo este principio, Aristóteles tenía una idea de que controlar era comprobar que la evolución de un sistema fuese la correcta. No es más que lo que ustedes aplican cuando buscan la estabilidad o cuando buscan lo que quieren, ¿no?, con algún criterio. Lograr que la salida sea la deseada o aproximada. Bueno, no estamos lejos de lo que se planteó en principio. Y también que se debe actuar sobre un sistema para que su solución sea correcta. En este caso, él hablaba de una organización política, de que tenía que haber un líder, un jefe de Estado, de que teníamos que seguir lineamiento. Entonces, si lo llevamos a la parte de ingeniería, estamos hablando de un controlador que accione medidas y mantenga el sistema estable. Entonces, hay una analogía que no podemos descartar. Saliendo ya de esta parte, entonces, entramos en las aplicaciones que sí ya vieron el control 1, tienen una noción. Esos primeros eventos del control, de lo que hoy en día es el control moderno, que da vida al control inteligente, pues se viene viviendo desde el sistema de regadío, donde que eran sistemas elevados, con una altura por encima del suelo, y que permitían, o que por medio de caudales de agua, permitían llenar los sistemas de sembradíos, de cosecha. ¿Okay? Y todo eso era construido por el hombre, pero necesitaba un control. ¿Okay? Entonces son las primeras muestras que se dio el control. También hablamos de Egipto, del Arpenolacta, es decir, los sistemas que se usaban para determinar la estabilidad de las cuerdas, ¿okay?, de cómo tenía que colocarle las cuerdas para encontrar el camino más corto y elevar pesos a las pirámides. Y por otro lado, pues, el manejo de los acueductos para controlar lo que era la navegación y hielo de Roma. Esto sigue avanzando. Y bueno, salen otra cantidad de sin fines de sistemas de control
que marcaron pauta. Por ejemplo, el regulador de presión no es más que la famosa olla de presión. Una olla de presión que usamos para ablandar las caraotas es un sistema de control. ¿Okay? Y para llegar a esa olla que ahorita tenemos, que simplemente con una válvula la controlamos, pues hubo que hacer una cantidad de estudios de calor, de presión y demás que pues, simplemente estamos viendo son los frutos. Por otro lado, el reloj de agua de Exhibios, donde por medio de tanques, lo que hacíamos era que si este tanque duraba tanto en vaciarse y llenar el otro, eso se mantenía en un tiempo constante, entonces podíamos calcular el tiempo. Ese intervalo nos permitía nosotros tener una noción del tiempo. Entonces noten cómo el ingenio del hombre siempre estuvo presente y controlado sin querer hacerlo. El control siempre estuvo allí. Lo que estamos ahorita es dándole forma con un sustento matemático. Y bueno, seguimos evolucionando en el tiempo y tenemos el inicio del péndulo invertido que lo hablaron ahorita. Ya vimos ahorita cómo era carrito móvil, no avanzado, pero miren cómo era al principio el péndulo invertido para calcular lo que era la Inquisición, la corte de cabeza público en aquella época. También la máquina de vapor surge de un sistema de control. Por allá se hicieron los primeros estudios de vapor, de presión, se crea una máquina de vapor y da origen al tren, y después del tren evoluciona y se da origen al automóvil. Entonces noten que hay una relación en esos primeros estudios. Y por último, las ecuaciones de Maxwell, que empezaron a darle vida a todo lo que era ecuaciones diferenciales ordinarias para empezar a darle, digamos, el fundamento matemático. Okay. Y bueno, seguimos evolucionando en el tiempo y seguiremos evolucionando. Tenemos allí las barreras del Támesis, que los invito a investigarlas, y en cómo se hace el control similar a lo que era el acueducto de Roma, pues ese mismo principio se mantiene, solo un poco más avanzado. Y el control ahorita es vital, no es ni siquiera opcional en el diseño aeroplano. Todo lo que el diseño avión necesita, sin duda alguna, el manejo de control. Y por último, la robótica, que es una de las que más se ve beneficiada. Entonces, un poco lo que es el control inteligente, que es el área donde vamos. Si ya tenemos un control tradicional, un control moderno, que está bastante sólido, que está fundamentado, que ha evolucionado en el tiempo, porque eso es un control inteligente. ¿Qué es eso? ¿Okay? Entonces resulta que hay un enfoque tradicional donde para controlar algo simplemente tengo que buscar su modelo matemático. Así de sencillo. Si yo logro modelar algo, pues ustedes vienen modelando que control 1, quieran verlo, ese modelado es lo que me permite a mí estudiar las cosas. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema, que las cosas evolucionan y hay cosas que se vuelven tan complejas que hasta modelarlo es difícil. Entonces ahí entra en juego el control inteligente. Y el control inteligente tiene su fundamento en Brooks y en un enfoque reactivo que comenzó en la robótica, que dicen, pues esto no nos va a leer por aquí. ¿Qué? Ustedes me hicieron a mí estudiar esta tarde ayer, bueno, ustedes me van a ayudar. Vamos a leer aquí, no es necesario. No es necesario modelar para actuar, que muchas, todas según ellos, actuaciones animales son menos reflejos de los estímulos adecuados. Así, por ejemplo, en el trabajo acuático es capaz de cazar una presa, porque se le va presentando encadenados los distintos estímulos que disparan los comportamientos de acercamientos, apreciamientos, sucesión y modelo. Entonces, esta teoría se basó en ese escarabajo que ven allí. Porque el escarabajo, cuando tiene hambre, ataca, muerde, agarra su presa y se la come. Y por instinto él trabaja, reacciona. Entonces, ese principio me permite fundamentar un control de inteligencia. Imagínense tener un sistema donde yo no pueda tener un control absoluto de lo que le pueda pasar, de esas perturbaciones que he mencionado. A veces son conocidas, que a veces las controlo. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando son tantos y por tantos factores que no los podemos controlar. Entonces, tenemos que crear un sistema que sea capaz de actuar por instinto. ¿Okay? Un sistema que sea capaz de aprender de sus propios errores, de sus nuevas perturbaciones. Entonces, allí donde la inteligencia artificial apoya el control. ¿Okay? Un sistema que pueda simular el cerebro humano, reaccionar al instinto, aprender, almacenar esa información y aplicarla en una segunda vuelta donde se presenta el mismo problema. ¿Okay? Entonces, el fundamento de ese control de inteligencia es así, de observar el comportamiento animal.
cualquier humano. Y entonces tenemos que definir ya lo que es control inteligente. Para eso tenemos que tener claro qué es inteligencia. A ver qué nos dice José, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es el comportamiento inteligente, supone percibir, razonar o aprender, comunicarse y actuar entre entornos complejos. Eso es inteligencia. Todos por ser seres humanos tenemos un grado de inteligencia definido, unos más, unos menos. Pero sí hay un grado de inteligencia. Ahora, ¿qué es inteligencia artificial? Cuando nosotros buscamos todas esas características dentro de algo que no es humano, ¿okay? Algún circuito integrado, algún componente, algún controlador. Entonces, esa inteligencia artificial ahora tenemos que mezclarla con el control, que es un sistema de control. Porque es un sistema en el que tiene entradas, procesos, salidas para el productivo y controlando así las entradas y el proceso interno. Okay. Entonces, a ese proceso, a ese conjunto de entradas y salidas, le vamos a crear una relación con la inteligencia artificial sin modificarla. Yo no es que voy a alterar esas entradas, que sean entradas inteligentes, o a cambiar el proceso o a establecer una salida inteligente. Yo lo que voy a tener es un aspecto adicional que agrego al controlador en específico sin alterar el comportamiento del sistema. Lo que voy a alterar es la manera de controlar solamente, de manera externa, ya lo vamos a ver más claro. Entonces, un control inteligente tiene dos elementos generalmente: el mecanismo de inferencia y una base de conocimiento. El mecanismo de inferencia es cómo aplico la inteligencia artificial, cómo lo hago. Y la base de conocimiento es cómo almaceno esa información inteligente que está ahí condensada. Y hay generalmente 4 tendencias bastante sólidas. Hay muchas más, estas son las más sólidas. Sistemas expertos, redes neuronales, lógica difusa y algoritmos genéricos. Yo puedo crear un controlador inteligente o puedo aplicar teoría de control en cualquiera de estos 4 aspectos. Hay muchos más: teoría del caos, explicaciones borrosas, lógica difusa, pero estos son los 4 principales. Ya, ¿qué le interesa? Pues dice por la parte de inteligencia artificial. Ahora, acá tenemos 2 bloques de ejemplo, donde estos bloques de control son de un sistema cerrado básico. Ustedes manejan una entrada, un controlador, la planta, lo que quiero controlar, y la realimentación, ¿cierto? Eso lo maneja. ¿Qué es lo nuevo? Que ese controlador tiene un componente inteligente. Ese controlador fue diseñado con inteligencia artificial. En el primer caso, con una red neuronal, y acá con un algoritmo genético. El cambio fue, digamos que el método, la manera o la técnica de inteligencia artificial. Sin embargo, noten que el lazo es el mismo que ustedes manejan. Realmente, si yo calculo la función de transferencia o aplico cualquier técnica, tengo el mismo lazo de lo que se da. ¿Okay? ¿Quién va a trabajar de manera distinta? ¿Quién va a estar aprendiendo de esos eventos? Ese controlador. Es decir, que el controlador, ¿quién va a ser el inteligente en este caso? ¿A quién debo diseñar con el servicio? Acá tenemos otro ejemplo donde trabajamos con redes neuronales, pero esas neuronas que simulan el comportamiento del cerebro en esa técnica deben estar entrenándose constantemente. Nosotros tenemos neuronas que cumplen ciertas funciones. En el controlador también deben existir ese tipo de funcionalidad. Las neuronas específicas, unas para detectar error, otras serán para enviar señales al controlador, otras serán para mantener la relación con la base de conocimiento. Pero hay una especialización de esas neuronas y la relación de todas ellas va a formar ese sistema inteligente que controla la parte de mi proceso. ¿Sí? De igual manera, nosotros, para tener una idea de ese proceso interno que va en el controlador, nosotros definimos reglas, un conjunto de principios que nos limiten o que nos validen lo que yo quiero hacer. Por lo menos la primera regla: if error es bajo, es decir, si el error es bajo y hay un cambio en el error que sea bajo, entonces la salida es baja. Entonces, noten que con condicionales de if else, si no, si entonces, bajo ese principio yo defino reglas, condiciones. Esas condiciones lo que hago es codificarlas, y esa codificación está dentro de ese controlador, dentro de ese motor de inferencia. Y lo que hace él es estar ejecutando las reglas. Y cuando yo cumplo una regla, aplico la condición de esa regla. ¿Okay? Causa y efecto. Ahora, si no tengo la regla, ¿dónde se presenta el problema? El sistema debe estar en capacidad de crear esa regla del entorno y agregarla. Eso es un principio de control inteligente. ¿Cuál es la diferencia con el control moderno? No es malo, pero hasta ahí llega. El control moderno utiliza el
matemático, evalúa el modelo, aplica algún criterio de estabilidad, de lo que sea, y genera una respuesta, genera la estabilidad que se busque, genera corregir un error. Pero hasta ahí llega, si no puede, simplemente no lo corrige ya. En cambio, este va más allá, por eso es una evolución de ese control moderno. ¿Okay? Y esto va a pasar por un proceso de fusificación. El proceso de fusificación, este es un ejemplo para la lógica difusa, donde tengo que codificar y por ende, como codifico con unas reglas específicas, debo decodificar que el sistema debe dar una respuesta bajo su entorno, no bajo un entorno inteligente, si no, no se entendería. ¿Okay? Para ese tipo de sistemas se manejan tres arquitecturas. Una arquitectura donde detecto el error, planifico la acción de control y genero esa acción. O una relación de causa-efecto, detecto y corrijo de inmediato. Y por último, una arquitectura híbrida donde puedo detectar, planificar y ejecutar acción en conjunto sin un orden estricto. ¿Okay? Eso ya es para el diseño de sus controladores, los tres principios que se pueden utilizar. Noten que a pesar de que es un control inteligente, que hay encuentros filosóficos entre los principales científicos de estas dos áreas, y el control moderno refuta al inteligente porque dice que puede ser muy inteligente, pero necesita al hombre ahí constantemente alimentando el sistema, porque el sistema inteligente necesita de un experto que sea capaz de crear esa interfaz entre lo que se está estudiando, entre ese entorno y ese proceso. Porque el sistema no lo podría hacer. Podría ser tan complejo que no podría ser entendido por una máquina. Entonces el hombre nunca se desliga de los procesos. ¿Okay? Por acá tenemos dos mitos. ¿Quién nos lee el primero? El control proporcional integral derivativo y los métodos de espacio de estados y unir en frecuencia, control óptimo y control robusto, el filtro Kalman, control adaptativo, para nombrar algunos, han sido altamente exitosos en la resolución de problemas en muchas áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos inventar un control inteligente donde no se necesite. Si tenemos tantos métodos y tantas técnicas para aplicar control moderno, ¿okay? Y han funcionado, el sistema es fácil de controlar su estabilidad, el sistema es sencillo y tengo un modelo matemático, debo resolver el problema por esa vía. ¿Qué voy a hacer yo buscando un sistema inteligente para algo que no tiene la aplicación de un sistema inteligente? Entonces, por eso es un mito. El control inteligente no es para todo el mundo, es para las aplicaciones, los sistemas complejos que realmente lo requieran. ¿Okay? No es que yo quiero aplicar un sistema de control para el péndulo invertido porque quiero controlar la estabilidad de una barra en carrito de micro. No tendría sentido. Un sistema fácil de determinar. ¿Quién me da la segunda? Otro problema con el control inteligente es que a algunos ingenieros les emociona tanto el hecho de emular el comportamiento inteligente, lo que quiera que significa esto, que tienda a perder su objetividad sobre el tema. Entonces, a pesar de que es inteligencia artificial, es una aplicación del control. O sea, no puedo perder de vista el objetivo. El objetivo es generar la salida deseada del sistema de control. No inventar lógica difusa, lógica que me complique en el sistema aún más y que para tratar de entenderlo o representarlo, pues se me haga mucho más imposible. Entonces, por eso son dos mitos, allí dos reflexiones de puede ser muy bonito, puede ser muy novedoso, pero tenemos que tener medida al usarlo. ¿Okay? Y en el diseño de estos controladores inteligentes, y obviamente porque hablar de esos controladores es mucho más complejo, pero si hay tres capas. Una capa donde tengo la ejecución, es decir, tengo sensores, tengo actuadores, tengo transductores que capturan esa información del sistema de control, porque recuerden que puede ir a un controlador digital, que en este caso generalmente es digital. Tengo que tener allí una interfaz entre el entorno, el sistema de control y mi controlador. Entonces esa interfaz es esa primera capa. Tengo una segunda capa donde tengo que interactuar con otros sistemas y con operadores humanos, es decir, con el experto. Ya tengo los valores de las variables, ahora quién traduce eso, ¿okay? Quién programa en muchos casos. Y una tercera capa donde ya la información es procesada y transmitida, es decir, almaceno la información en una base de conocimiento que crece, que es limitada, y adicional le envío de retorno una respuesta al sistema de control, cómo el controlador va a tomar una medida o una acción de control en ese caso. Entonces esas tres capas van a estar presentes a la hora de diseñar esos controladores. Y bueno, entramos en aplicaciones. El control inteligente no es un secreto que existe, nosotros lo usamos. Una lavadora, que ustedes le vean la palabra Fuzzy Logic, es porque ya trabaja con inteligencia
aplicaciones muy comunes, el Maxuita, que no es más que el estabilizador de imágenes digitales, donde tengo una cámara y si detecta mis movimientos de la mano, que son involuntarios para tomar una foto, él realiza una corrección, porque a la hora de realizar o de soltar el disparo de la foto, pues él mantiene la estabilidad. Eso se logra por medio de inteligencia artificial. El detectar sonrisa, el detectar ojos, para saber cuántas personas tengo en la foto, todo eso es más inteligencia artificial. Ahí hay un control inteligente internamente en la cámara. Adicional, hay sistemas vehiculares, por lo menos el Saturn de General Motors es un sistema de suspensión completamente inteligente, donde puedo regular la apertura y cierre de los resortes de caucho y controlo más el desgaste de los amortiguadores. Entonces, imagínense a dónde podemos llegar con las aplicaciones. Y un sistema de transmisión para carros que son duales, entre automática y sincrónica, que ya tiene Mitsubishi en los últimos modelos, ya, por lo menos el modelo Galant ya lo tiene, son sistemas inteligentes. También, entre unas aplicaciones ya más robustas, tenemos el control difuso de un metro en Japón que completamente opera bajo inteligencia artificial y pues si el control no tiene presente, pues no se puede hacer nada. Ese metro controla aceleración, apertura de puertas, venta de boletos, pantallas para mostrar información de los usuarios y para de contar. Y el control ha llegado al punto donde hay una máquina rejuvenecedora en China donde la gente se hace tratamiento para las células muertas en la cara y demás con lógica difusa. Número breve. Se concluyendo, Karim, tenemos la primera conclusión. Bueno, la primera conclusión es la de la prudencia y el eclecticismo. Dice que no hay que olvidar que no siempre tenemos problemas inabordables con los métodos clásicos y como estos son aplicables, dan muy buenos resultados, siendo rápidos y precisos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes el día de mañana van a tener una empresa, pueden dar soluciones, van a resolver el problema. No se pongan a inventar en un sistema, andar ofreciendo control inteligente, cuando es un simple problema de estabilidad lo que quieren controlar en la sociedad y con alguna técnica, con un modelo no lo pueden hacer. Era algo que hablábamos también de los mitos, ¿no? Esto es muy importante, a pesar de que se ve muy básica esa conclusión, es un punto de encuentro entre muchos científicos que estudian ese control inteligente. Una de las complicaciones de los sistemas inteligentes es ese, que lo utilizan en casos con aplicaciones donde no aplican. ¿Okay? Entonces recuerden que lo primero que hay que hacer es tratar de obtener el modelo matemático, un sistema de control. En los casos donde no se puede, donde el sistema es muy dinámico y eso cambia constantemente, ahí sí tenemos que recurrir a este tipo de controladores. Y la segunda conclusión. Inteligente quizás sea una palabra demasiado ambiciosa para estas nuevas formas de control, pero es innegable que aparte de constituir otra forma radicalmente distinta de pensar, el control exhiben muchas ventajas que superan las dificultades del control tradicional. Es una opción, primero es una opción, se está incluyendo en todas las áreas, está creciendo día a día, entonces no podemos descartarlo también a la hora de resolver problemas. Si hacemos una balanza entre ventajas y desventajas de control inteligente, las ventajas son mucho más grandes y pues cada día que nosotros avanzamos nos vamos a estar involucrando en nuestra vida. Entonces ya sabemos que lo que debemos hacer allí es estar al tanto de qué técnica se utilizó o explorar más las técnicas de inteligencia artificial que me interesen y combinarlas con la electrónica. Eso no es más que control inteligente. Obviamente con el fundamento del control moderno. Chévere. Ahí les dejo una breve reflexión. Después de escalar una montaña muy alta, pues descubrimos que hay otras montañas por escalar. Gracias. Bueno, generalmente, ahorita estoy aquí, pero es brevemente y es muy informal la información que le puedo dar. Esa es la experiencia. En esta área, yo fui una de las que di control aquí empezando antes de que los amigos acá. Y bueno, realmente la materia o control, pues ustedes verán, lo vemos en cada uno de nuestras vidas. Todas las áreas están involucradas en la parte de control. Fíjense bien en la electromedicina ahorita, todo lo de medicina, todos los equipos que salen sofisticados, tienen que tener demasiado control y está sumamente preciso. Control, esquemas, por ejemplo, de los últimos avances
esta de control inteligente, todo eso lo tiene, porque ahora esos doctores tienen que prepararse para llevar todo. Los que están estudiando o los que manejan la parte de contabilidad o los que trabajan con administración también, todas las partes de nuestra vida pues, tienen este sistema de control. Y el aspecto, pero hay alguien que tiene que estudiar la teoría, ¿verdad? Y hay mucho que no nos gusta, o sea, empiezan a decir matemáticas y empiezan a ver y ver que la materia de control está involucrada con tantos aspectos tan interesantes, tan bonitas, que tenemos que quererla, tenemos que nos guste, porque fíjense bien, yo tengo que saber de física si estoy trabajando con eso, porque tengo que saber la ley de Newton, tengo que saber la parte de eléctrica, tengo que conocer la parte de electrónica, muchos aspectos que están involucrados. Y entonces, y a veces eso hace que nosotros, digamos, ay, no me gusta la parte de control, o vengo a 3 o 4 semestres tratando de rigor esta asignatura. Un poco de actividad pues, que nosotros nos hace pues, a nosotros en este momento ver cómo nosotros vamos a ver esta actividad o esta asignatura. Y vemos que ese punto que ustedes tuvieron, que están ahorita discutiendo, que es la parte de estabilidad, con todos estos métodos, la parte de los puntos que ustedes aplicaron y vieron todas las transformaciones del plano JW al plano Z, todos los cambios que tienen que tratar de entender todo esto y la parte de variable de estado a veces se nos hace un poco difícil. Actualmente ustedes van ya a la fase, ya después de pasar esta asignatura, pues me imagino que ya van a ir a la fase ya de su carrera profesional y van a tener la oportunidad pues, de desarrollar su tesis. Y es bueno que ustedes vean que quizás y vayan pensando que esa tesis, pues yo voy a trabajar y voy a hacer algo que está de una forma relacionado pues, con un sistema de control. De alguna forma ustedes van a ver que van a conseguir, porque los que estudian telecomunicaciones igual también tienen que manejar el sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que la persona, vamos a suponer, el usuario generalmente, a veces toda esa maraña en la parte de control no interesa, sino mi entrada y mi salida. Porque igual como estaba hablando el ingeniero Juan, los equipos que ustedes consiguen en nuestra la mayoría pues, de los equipos que ustedes consiguen en nuestra casa, que tienen la ama de casa, o que van a el mismo equipo, la computadora, todo eso, tiene sistema de control, pero ¿qué es lo que me interesa? Realmente eso es lo que nos interesa y a veces todo el modelaje, toda esa parte matemática, pues dice, bueno, ¿quién se encarga de eso? Bueno, es parte de nuestra responsabilidad como ingeniero, por ejemplo, hacer el cambio de su conocimiento para que nos guste esta materia y nosotros podamos innovar pues, y podamos hacer muchas cosas interesantes. Actualmente, como les digo, ustedes que van a trabajar con esto, pueden trabajar con su tesis, pues pueden aprovechar para darle mayor información y hacer un tema muy relacionado donde puedan aplicar algunos de estos conocimientos que ustedes tienen aquí, que han aprendido y que van desarrollando durante toda su carrera, desde el inicio hasta finalizar. El sistema de control, como bien sabemos, nosotros nos interesa es justamente esquematizar todos esos aspectos que nosotros vemos y a medida que va pasando, pues ven que no es solamente una entrada y una salida, tenemos múltiples entradas y múltiples salidas, pero todas ellas nosotros debemos manejar lo que llamamos estabilidad y que vamos a reflejar pues que lo que nosotros vamos a hacer. Si ustedes presentan algo que un ingeniero civil que construye un puente y no lo hace, no toma los cálculos respectivos, pues lo más probable es que cualquier cambio atmosférico pues
trae un desastre, igual también cuando construyen un edificio. Y entonces eso es importante para nuestra vida profesional, que tengamos claro que cuando vamos a hacer algo, pues tenemos que hacerlo con toda nuestra responsabilidad. Pero realmente yo no le estoy dando algo así muy adicional. La idea es, por supuesto, que esta materia puede traer muchos aspectos importantes para que nosotros constantemente podamos hablar de ellos, porque todo lo que nosotros manejamos, pues manejamos como sistema de control. Hasta la misma carrera como se está desarrollando es un sistema de control. Entonces nosotros lo que tenemos aquí, bueno, me van a disculpar quizás esta improvisación, pero bueno, la idea era que de todas formas los felicito a todos ustedes por esa iniciativa, pues, de venir, de presentarse y darle su conocimiento, que lo más importante de eso es justamente conocer y manejar todas esas variables que ustedes están manejando para poder salir hacia adelante. Muchas gracias de todas formas. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestros invitados, ¿sí? Al ingeniero Olga Sotelo, al ingeniero Juan Carlos Molina y al ingeniero Yelitza Campo, ¿sí? Aunque ustedes la vean ahí quietecita, ella es como quien dice una de las personas que cuando empezaron aquí en la universidad le da laboratorio de circuito, como decía ahora, le da los primeros pasos a lo que es el sistema de control. Me encanta la participación de ellos para que vean que el control no es nada más números y matrices, el poco de variables, marico volviéndome loco, sino que es algo que lo aplico desde que empecé a estudiar primaria hasta que me gradúe y sea un profesional, ¿sí? Cuando nosotros vemos física en bachillerato y me enseñan que es el lanzamiento parabólico y todas esas, ya nosotros estamos empezando a trabajar con lo que es el sistema de control. Cuando ven circuito y ustedes están analizando todo eso, que incluso lo vemos en control 1, ya estamos haciendo uso de lo que es el análisis de las respuestas transitorias que ustedes estaban exponiendo allí. Eso que nosotros estuvimos trabajando eran controles lineales modernos, porque prácticamente tenían una entrada y una salida. Si no empiezo por lo básico, no puedo irme hacia el control inteligente del que Juan les hablaba, que es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar, porque cuando nos vamos al campo, incluso cuando empezamos con la tesis, agarramos sistemas de control que tienen muchas entradas y muchas salidas. Entonces, básicamente lo que ellos trataban de demostrarle es: mi control moderno es para controles sencillos. Yo no puedo aplicarle un control inteligente a un simple polvo donde nada más estoy controlando temperatura. Para finalizar, me encantó la exposición de Juan, de verdad le tomó la idea de control inteligente, y yo nada más quiero complementar e invitarlos a lo siguiente. Esto que ustedes acaban de hacer con nosotros lo estamos aplicando también a manera online, a nivel del SAI, algo que se llama relearning. Yelitza y yo ahorita tenemos que hacer un trabajo especial, y nos acaba de demostrar que es algo que funciona como tal. Estamos evaluando múltiples variables también para poderlos aplicar. No les voy a mentir, todo lo que ustedes hicieron hoy y lo que hicieron durante el semestre, nosotros lo vamos a usar el semestre que viene y lo vamos a mejorar para seguir proyectando la universidad como tal. Y como la idea es ser los mejores y que ustedes sean los mejores profesionales y sacar lo nuevo a la calle, yo les voy a dar un tema de tesis de computación de eléctrica, trabajen con minería de datos. Eso es un nuevo sistema de control inteligente, usa todo lo que Juan les acaba de decir, pero es para trabajar con lo que se llama control de datos de negocio, también lo pueden encontrar así. Una manera inteligente de programar, no solamente utilizando MATLAB o todo lo que quieran los de computación, sino incluso con los de PLC, para manejar múltiples datos y generar múltiples salidas. ¿Sí? Entonces, gracias, yo creo que ya esto es todo. Ahorita vamos a comer, que tienen hambre, pero antes vamos a darle el certificado a nuestros ponentes del día de hoy.